La pedofilia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños, por lo general hasta los 13 años de edad. Los pedófilos pueden sentirse atraídos por niños, niñas o por ambos sexos. Además, la pedofilia es una forma de parafilia y, como causa de daño a terceros, se considera un trastorno. ¿De qué depende que el interés sexual o la relación entre dos personas se considere un trastorno pedófilo? Depende de la edad de las personas involucradas. En las sociedades occidentales, un diagnóstico de trastorno pedófilo requiere que la persona que lo padece sea mayor de 16 años y al menos 5 años mayor que el niño que es objeto de las fantasías o actividades sexuales. Por lo general, el adulto pedófilo suele ser una persona que el niño conoce, como un familiar, un padrastro o una persona con autoridad, como un profesor o entrenador. Las actividades consistentes en observar o tocar a los niños parecen ser más frecuentes que los tocamientos genitales o las relaciones sexuales. Características y personalidad. El pedófilo se caracteriza por mantener una personalidad narcisista, teniendo la necesidad de protegerse a sí mismo de manera continua y viendo a los menores seres desprotegidos y sintiéndose superior a ellos. El pedófilo se identifica con su madre y se relaciona con los niños de la misma manera como fantasea que debería ser su relación con ella. Por ese motivo es que elige a niños que puedan representarlo a él mismo. Suele tener baja autoestima y tiene pocos recursos para enfrentar situaciones de estrés. Muchos pedófilos tienen o desarrollan abuso o dependencia a sustancias y depresión. A menudo proceden de familias disfuncionales y es muy frecuente que tengan conflictos matrimoniales. Además, muchos han sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. Es importante señalar que la pedofilia, al igual que el resto de parafilias como grupo, tienen una alta tasa de comorbilidad entre sí y una tasa de comorbilidad igualmente alta con la ansiedad, la depresión mayor, trastornos del estado de ánimo y trastornos por abusos de sustancias. De hecho, entre un 50% y un 70% de las personas con tendencias pedófilas también son diagnosticadas con otra parafilia, como el exhibicionismo o el voyerismo. ¿Cómo se origina? Causas. La etiología de la pedofilia no se conoce con completa claridad, en el sentido de que como está arraigada la personalidad, entonces entendemos que es un desarrollo e involucra cierto riesgo o susceptibilidad genética. Pero también influyen situaciones de abandono, abuso, maltrato, vividos tempranamente o en otras etapas de la vida. En las pedofilias adquiridas se suma una causa orgánica que afecta regiones cerebrales críticas para la regulación de afectos y la conducta. Aportes conceptuales del psicoanálisis sobre la pedofilia. Desde la perspectiva del psicoanálisis, algunos autores relacionaron la pedofilia con la perversión, ya que tiene que ver con el quebrantamiento del ideal de la sexualidad, debido a la atracción subyacente por menores de edad. Para abordar la pedofilia desde el psicoanálisis, es primordial estudiar a diferentes autores como Freud, la teoría inglesa respecto a la perversión y hacer una revisión de la escuela francesa sobre esta misma teoría. La perversión desde la perspectiva de Freud. Según Freud, el fenómeno de la pedofilia es una desviación en el objeto sexual, en específico con personas genéticamente inmaduras, donde se selecciona al niño como objeto sexual exclusivo. Además, el sujeto no cumple con otras conductas diferentes a las normales más allá de su objeto sexual, y por esto se adaptan con facilidad a la sociedad. Asimismo, se debe entender que el acto sexual en estos sujetos se ve reemplazado por la satisfacción sexual en el sentido del objeto sexual. Hola, soy Melanie Klein, psicoanalista y fundadora de la Escuela Inglesa del Psicoanálisis. Junto con mi gran amigo Winnicott, vamos a hablar de la perversión desde las relaciones objetales. La fantasía es la representación mental de aspectos somáticos de nuestro cuerpo, de la libido y de la agresión junto a los mecanismos de defensa. Además, la fantasía inconsciente existe desde que nacemos y es la expresión de las pulsiones. Una característica de estas fantasías es que son buscadoras de objetos, así que por cada impulso le acompaña una fantasía que logrará ser expresada. Te mostraré un ejemplo. El niño que succiona su dedo puede estar fantaseando con succionar el pecho de su madre y de esta manera logra conciliar el sueño. Un concepto muy importante es la relación dual de la envidia, del sujeto hacia el objeto, ya sea para querer poseerlo hasta que no tenga nada que envidiarle o para dañarlo mediante la proyección y la fantasía. Importante: si predominan las experiencias negativas, se proyecta el objeto de forma desintegrada. Esto será una fuente de alta angustia, convirtiéndose en una culpa inconsciente y generando la desintegración del yo, distanciando al sujeto de la realidad y la normativa, lo que es un aspecto de la perversión. Hola, yo soy Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista. Les hablaré de los objetos y fenómenos transicionales. Un aspecto fundamental es el no yo, donde el niño se da cuenta que existe otro y donde pasa del erotismo oral a la verdadera relación con el objeto. En este proceso estaremos hablando de la agresión en la vida del niño. Winnicott postuló este concepto como una fuerza que manifiesta la vitalidad y la desvinculación de la frustración. Esta podrá expresarse si el entorno la facilita, pero si no, puede desencadenar una agresividad destructiva y antisocial. La agresividad es un aspecto necesario. El problema aparece cuando existe una represión temprana, convirtiendo el medio en persecutorio.
Ahora bien, la relación que tiene lo que les acabo de decir con la perversión es la importancia de cómo se viven las relaciones objetales, la relación entre la madre y el infante y la agresión preedípica. Si esta última no es superada, se adquieren ciertas características negativas. La angustia de castración y la envidia del falo se ven aumentadas, junto con las prohibiciones superyoicas que ahora reflejan tendencias masoquistas o proyecciones paranoides del superyo. Bonsoir, yo soy Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés. Les hablaré de mi propia postura sobre la perversión. La perversión es una estructura como la neurosis y la psicosis, estructuras que se configuran desde la experiencia de castración. La estructura de la perversión se caracteriza por la pereversión, versión del padre. Entonces, la perversión es el llamado a la ley paterna y a la normativa. El padre es esencial en el complejo de Edipo, que se entromete en la relación dual imaginaria y el deseo incestuoso del niño hacia la madre. Si el padre no cumple esta función castradora, el niño se identificará con el falo materno y como suyo el deseo de su madre intentando complacerlo. Esto terminará en que el niño no podrá identificar a los demás como otro o un igual. Yo soy Joël Dor, también psicoanalista francés. Las perversiones se relacionan directamente con la pulsión sexual, en el sentido de no reprimir esas pulsiones que están mediadas fuera de lo normal. Por lo tanto, la perversión tiene que ver más que todo con no poder controlar en su totalidad los deseos pulsionales que surgen desde una fijación en la infancia, lo que entrega más carga al control de dichas pulsiones, es decir, pulsiones parciales. De la perversión al pedófilo. Debemos aclarar que el pedófilo hace parte de la perversión misma y se crea por las siguientes razones. El pedófilo se da un objeto fetiche padre, como resultado del traumatismo generado por el quiebre de la sexualidad infantil por parte del padre, lo que genera un niño doblemente fetichizado, una madre ausente en la infancia del ahora pedófilo. El papel del padre se mantiene como un objeto sexual, que no logra pasar a un objeto de identificación y de interiorización. Por esto, no logra construir una identidad, lo cual se relaciona con la escisión del yo. Además, por esto el pedófilo juega tres papeles: el de la madre incestuosa debido a la ausencia de la misma en su infancia, el del padre sexualmente desviado ya que el padre idealizado rompe con la sexualidad en la infancia, el del niño omnipotente que puede controlar la realidad en pro a sus deseos siendo él. DSM-5 y CIE-10. Según el DSM-5, para que la pedofilia pueda diagnosticarse clínicamente, tales pensamientos y comportamientos deben causar angustia o dificultades interpersonales al sujeto afectado, o causar angustia, lesión o muerte a personas que no desean o no pueden consentir comportamientos sexuales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación CIE-10, usa una definición muy similar. Según ambas publicaciones, los pensamientos o comportamientos en cuestión deben estar presentes durante al menos 6 meses para un diagnóstico clínico, y el individuo afectado debe tener al menos 16 años de edad y al menos 5 años más que el niño objeto de las fantasías sexuales. Existen dificultades formales a la hora de diagnosticar la pedofilia, ya que las personas que tienen esta afección rara buscan ayuda de forma voluntaria. Estadísticas. Recabar números respecto al trastorno es complejo, dado el castigo social que enfrentan quienes la padecen y la criminalidad a la que se asocia. Algunos estudios reportan una prevalencia de 3 a 5% de población general. La mayoría son estudios en hombres, advierte el Dr. Quevedo. Siguiendo la literatura vinculada al tema, en los casos de abuso infantil, los perpetradores son mayoritariamente hombres. No obstante, el especialista señala que hay estudios que refieren que solo un 50% de los abusadores de niños se declaran pedófilos. Debido a que la pedofilia es tan hermética y tan poca gente está dispuesta a admitirla, no hay un método significativo de conseguir un estimado fiable, señala James Cantor, psicólogo y científico de comportamiento sexual en la Universidad de Toronto. En 2008 escribió un libro en el que calculó que la prevalencia de la pedofilia en la población general era del 5%. La cifra se basa en unas encuestas hechas en Alemania, Noruega y Finlandia, en las que les preguntaron a los hombres si alguna vez habían tenido pensamientos o fantasías sexuales sobre niños o habían participado en alguna actividad sexual con menor. Alternativa de solución. Propuesta 1. Para la intervención y la disminución de síntomas presentados por pacientes pedófilos, consideramos que como terapeuta se debe afrontar sin prejuicios y atentamente la realidad del individuo, sea cual sea. Además de priorizar el cumplimiento de los derechos humanos si se presenta un caso en el que la ley debe hacerse presente. Como hemos visto, en las experiencias del pedófilo prevalecen las carencias afectivas, la valoración y las relaciones positivas. Se puede implementar una técnica de cambio de rol o del juego del paciente. La idea es que con el uso de las fantasías construya un personaje que representa sus deseos y llegue a la conclusión de que el no diferenciarse del otro es un modo de defensa contra las experiencias negativas de su vida, en especial de la infancia. Así que nuestra primera propuesta de tratamiento consiste en incentivar la asociación libre, es decir, la expresión verbal de los sucesos e ideas del paciente con total libertad y de manera espontánea. También la transferencia y contratransferencia,
atendiendo no solo el contenido temático del discurso, sino también el manifiesto, que permita la profundización del trastorno y su desarrollo en la historia de vida del paciente. Enfatizar en el papel de yo y la diferenciación del otro, en este caso el control de impulsos y la formación de identidad. Podríamos aplicar la técnica del espejo. Adicionalmente, implementar la intervención desde la primera infancia, haciendo frente a las problemáticas desde sus raíces y fortalecer el desarrollo, cuidado, afecto, estilo educativo, vínculos y salud mental de los niños, que ellos gocen de experiencias positivas con sus padres y con los otros, que puedan identificar valores y que su entorno sea sano y responsable. Propuesta 2. Consideramos adecuado fortalecer la educación sexual en los infantes, población más afectada, para que de este modo se promueva el sano desarrollo de las actividades sexuales con total seguridad, confianza y conocimiento de los posibles contextos inadecuados que puedan perjudicar su integridad, estando claros en la identificación de signos y problemas que podrían derivar en las malas prácticas íntimas dentro de sus relaciones interpersonales, especialmente en sus vínculos afectivos con adultos, tanto cercanos como desconocidos. Además de esto, se debe fomentar una sana y asertiva comunicación, incluyendo un ambiente protector y comprensivo en la denuncia de estas situaciones de abuso.